conversando pues con nuestro amigo Gonzalo de Rosarios con su obra Vente en mi muerte y de otros temas relacionados a la obra. Claro, es una obra muy interesante, moderna, ¿no es cierto?, que está un poco orientada a la difusión también de la lectura, ¿no? Sí, es un lenguaje ágil para motivar la lectura. Motivar sobre todo. Nos falta eso en el Perú. Sí, principalmente los jóvenes ahora en la actualidad se limitan, creo que, a leer cuestiones muy cortas, muy extensas, ¿no? Por el mismo hecho de Twitter, del Face, ¿no? Que son mensajes de bajos caracteres, de pocos caracteres. ¿Tú crees que la era de las redes sociales? Yo pienso sí, de todas maneras, ¿no? ¿Están desplazando el hábito de la lectura de los jóvenes? Yo creo que incluso se está, como nunca antes se está leyendo ahora. ¿Sí? No creo que se esté leyendo La montaña mágica, ni tampoco se esté leyendo el Quijote, el Ulises de Joyce, pero sí se está leyendo obras del siglo XX o cuestiones, por ejemplo, hay muchos libros en PDF, ¿no? Que están subidos en internet, ¿no? Me contaba un amigo que una de las mejores alternativas para vender libros es colgar el libro en PDF y el joven entra y a partir de ahí quiere el libro, ¿no? Claro. Porque el libro tiene su magia, ¿no? El libro tiene su magia, el papel, el olor, no sé, pero es diferente leer un texto en PDF que leer el libro. Hemos crecido leyendo por literatura. Ejemplo, el libro, aunque sea dobladito, echado en la cama o sentado en el café, ¿no? Creo que es algo, como usted dice, es algo que debe inculcarse, más que todo, por lo que usted muestra, es el amor a los libros, ¿no? Sí, pero al objeto, al libro como un objeto preciado, como cuando éramos niños, los juguetes, como un juguete, claro. O un amigo que te acompaña en un viaje, por ejemplo, tienes que hacer un viaje extenso de día y llevas un libro, te puedes concluir una novela en todo ese viaje. O obsequiar un libro, ¿no? Que digamos, de un autor que yo sé que te gusta. O si eres aficionado, conseguirte una primera edición. Claro, las ediciones príncipes, sí. Esas que ayudan en Quílica, en Amazonas. Pero ellas son ahora, ojo, son las más buscadas. Claro, sí. Son las más buscadas y está funcionando. Yo estuve consiguiendo un libro y he logrado con unos autores que ya te venden y te envían, digamos, los libros, siempre y cuando tú abones pues el coste del libro y del envío, ¿no? Pero mira, se está facilitando, o sea que es fácil ahora buscar libros antiguos. Claro, y bueno, particularmente los libros en físico, porque por ejemplo en internet están los libros en virtual, ¿no? Claro. Claro, y yo creo que en un momento, quizás nosotros no, pero las generaciones que tienen ahorita 5, 4, 3 años y que han aprendido antes que escribir a mano, a escribir en el teclado, en la computadora, creo que a ellos se les va a facilitar el leer en PDF, a diferencia de nosotros que particularmente yo 1000 veces prefiero un libro, no puedo leer un libro en PDF, pero sin embargo mis libros están en PDF en internet. Claro, si están ahí, ¿no? Como es un medio para que la gente te conozca y pueda buscar el libro físico. Y sobre todo que es un medio que gente que te puede leer en Argentina, en España, en Estados Unidos, cierto. O sea, en cualquier lado del mundo, simplemente pones en Google el título de la obra y aparece, la descargas, la lees, ¿no? Entonces es como lo que se llama los Creative Commons, ¿no? Que es el hecho de que la literatura, el arte, la cultura en sí ya está completamente libre, ¿no? Ya no, a veces es un poco esto del sistema, de ser bestseller o de tener más lecturas o más leídas. Yo creo que el fin de la literatura no debe ser ese, ¿no? El fin de la literatura debe ser difundir algo, que sepas que hay una crítica social y algo que quizás no te guste y transformarlo de una manera en que el lector pueda sentirse identificado y eso es parte también de una problemática actual, ¿no? Que muchas de las obras literarias a veces, si no es difícil de leer, es una mala obra, si no es difícil, ¿no? O sea, a veces escriben obras tan enrevesadas y obras tan difíciles que yo pienso que eso ha terminado de alejar mucho al lector del autor, ¿no? Entonces, quizás por eso en mi caso yo me sale natural, ¿no? Escribir de una manera directa, ¿no? Me gusta que la prosa el mensaje sea escuchado de una manera sencilla, ágil, ¿no? Que vaya directo al punto, ¿no? Al grano. ¿Y no te has animado por los poemas? La poesía, poesía es mucho más fuerte, pero sí, fuerte. Hay fuerte en el sentido de que yo pienso que en la actualidad ser poeta, o sea, hay mucha gente que escribe poesía, ¿no? Muchos pueden escribir o intentar escribir poesía, pero
ser poeta, eso sí hay que ser son ligas mayores, bien macho, pues, ¿no? Para ser un poeta, ¿no? O sea, yo me imagino un poeta debe ser un Vallejo, ¿no? Un Huidobro, qué sé yo, ¿no? Una persona como Martín Adán que llevó un manicomio, ¿no? Bueno, pero él se autoauxilió del manicomio. Claro, ¿no? pero Martín Adán parecía que simplemente escupía poesía, sí, ¿no? Sí, o sea, es un genio. Es un genio, ¿no? Poesía completa, cuando uno lee también su obra, uno queda maravilloso y dice, ¿de dónde salió este tipo, no? ¿Y por qué en Perú, no? Claro. Qué privilegiados, ¿no? De tener a Vallejo y a Adán, ¿no? En pero Perú. Mira, ya que habla de Vallejo, bueno, Vallejo en su época, bueno, no fue un comprendido, ¿no? Vallejo tuvo que ir a ahora. París para que recién entiendan. Y sobre todo, más que París, también lo que hizo Vallejo en la Unión Soviética, ¿no? Fue uno de los pocos escritores invitados. Estuvo en 4 congresos allá, 28, 29, 30 y 31. 4 años seguidos en Rusia. Y creo que eso influyó demasiado, pues, ¿no? A su obra. Bueno, la esposa también ha jugado un papel importante para que se conozcan. Sí, se conozca la obra, ¿no? De Vallejo, ¿no? Incomprendida ella también. Porque ella tenía, digamos, un sabor amargo de los, entre comillas, amigos de Vallejo, que se habían aprovechado de la obra de Vallejo. Sí. Pero que en su momento no apoyaban a Vallejo, ¿no? No apoyaban a Vallejo. Mucha gente. Y también se necesita, ¿no? Vallejo también, bueno, pues, dicen, no sé si esto sea cierto de la leyenda, pero Vallejo obviamente publicó libros como, por ejemplo, Rusia en 1931, ¿no? Que fue un bestseller en España, ¿no? En esa España antes de la guerra, ¿no? Previa a la guerra. Y fue un bestseller y con el dinero que ganó, dice que se lo gastó todo en un día, una noche, en un mes, una semana, ¿no? Eso es algo que no sabía administrar su dinero, dicen, que Vallejo. Pero no sé, yo lo poco que digo de Vallejo, bueno, no hay esas, porque los amigos dicen que no era, no era muy, o sea, que le gustaba vestirse bien. No era muy dado a beber. Claro. Era austero. No, pero que, por ejemplo, le gustaba vestirse bien, mostrarse bien, bueno. ir a teatros, ir a ballet. Bueno, en esa época, imagínate, ir a teatro, pues por más que uno estuviera misa, siempre había que recursearse para ir al teatro, ¿no? Claro, y sobre todo si estaban en París, ¿no? O sea, era otros tiempos, otras épocas, ¿no? Claro. Y la pregunta, hablando del libro que usted comentaba de Contrahistoria de Perú, hablando de esa contrahistoria, yo siempre me preguntaba, Vallejo murió en el año 38, ¿no? Un año después comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con Vallejo en París cuando tomaron París los nazis, ¿no? Esa es una pregunta que no sé si estará en este libro, pero me hubiera gustado. Pero se pueden construir una serie de contrafácticos. Claro, ¿no? Tú lo puedes hacer, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado con Vallejo en París, no? Claro, los nazis lo hubieran mandado a un campo de concentración o algo, porque obviamente después de haber estado 4 años en Rusia, el problema, ¿no? O sea, el problema por comunista hubieran mandado, ¿no? Claro, pero ellos eran nacionalistas, ¿ah? Claro. Ellos eran nacionalistas, pero el problema, digamos, con los judíos era un problema más por el tema económico, ¿no? Por el manejo de los bancos, ¿no? Claro. También de lo otro, ¿no? Pero claro, pero también todos los disidentes al régimen nazi, todos los artistas intelectuales, por ejemplo, esos que participaron en el Congreso de Escritores Antifascistas. Sí, fueron perseguidos, ¿no? Claro. Fueron perseguidos. Vallejo, de todas maneras, hubiese sido perseguido y por algo se habrá ido antes, ¿no? Porque quizás el sufrimiento que vio en esa guerra, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con Vallejo en París cuando entraron los nazis a tomar, ¿no? El poder, ¿no? Porque se hubiera unido seguramente a la resistencia, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si Vallejo nunca hubiese salido del Perú? También, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Hubiese terminado jubilado como un profesor de escuela. También podría ser. De primaria o de secundaria. De biología creo que enseñaba, ¿no? Sí, pero era aficionado o sea, él era poeta. Seguramente si hubiesen publicado sus poemas, estarían así como nuestros colegas, que hay muy buenos poetas que editan, hacen mucho esfuerzo, pero la gente no lo lee. Claro, tiene una trascendencia, pero claro, a Vallejo, curiosamente, actualmente, ¿cuánta gente lo leerá Vallejo, no? Pero claro, ¿se lee a Vallejo? Claro, es que porque ya ahora es todo un personaje, hablar de Napoleón, por ejemplo, ¿no? O hablar de Edgar Allan Poe, o hablar, como tú dices, de todos estos de fama ya. Pero si no hubiese sido eso. Por ejemplo, acá veamos en los intelectuales, los literatos, los poetas en la libertad. Hay muchas publicaciones de ellos que lo hacen con mucho esfuerzo, pero por ejemplo los alumnos de los colegios no las leen. Claro. Y no la leen porque siquiera la autoridad los pone como lista bibliográfica de sus actividades, ¿no? Entonces los chicos no conocen muchos autores locales. Claro, pero ahora, por ejemplo, no sé si es una especie de hecha de trampa esto del plan lector, ¿no? Bueno. Porque se le está de una manera, entre comillas, obligando, entre comillas, a que los jóvenes lean un libro al mes, ¿no?
Y dentro de se está obligando, ¿no? O sea, hemos llegado a esos niveles, ¿no? Se supone que de marzo a diciembre, o sea, 10 libros aunque deberían, no lo comprenda, pero por lo menos que lo lea. Claro, y dentro de en la relectura por ahí va a comenzar a comprender algo, ¿no? Claro, y dentro de esos libros tienen que haber comprendidos autores de la libertad, bueno, regionales en sí, de cada región, de diferentes lados, ¿no? Entonces, pienso de que un buen empresario, un buen marquetero, yo creo que podría ser un buen negocio, difundiendo autores locales en vista de que hay una ley que de una u otra manera los ampara, ¿no? Claro, este es Ediciones Oren, ¿no? Que está justamente apostando por la difusión, ¿no? Claro, hay otros autores de libertad, ¿no? Es nuevo, ¿no? Ediciones Oren. Sí, tiene relativamente 4 años. Fíjate, más o menos. Qué bien, ¿no? Pero está sacando no solo obviamente la colección de Plan Lector, ¿no? También hay una colección de poesía, ¿no? Donde está, por ejemplo, Eduardo García, ¿no? Beethoven Medina, está Juan Paredes Carbonell, ¿no? O sea, autores que se llama Letras Mayores, creo que esa colección, ¿no? Que es de poetas regionales, de la región, ¿no? Claro. De la región, ¿no? Santiago Aguilar no está ahí. Creo que no sabría decir de él. No está Santiago Aguilar, porque Santiago Aguilar, o sea, tiene sus poemas, pero él las edita a través de otros, creo, de otra editorial, sí. Claro, bueno, debe ser que pasan pues por el filtro de su editor, ¿no? Claro. Cada editor de todas maneras, digamos que hay una editorial que promueva, ¿no es cierto?, la poesía, la literatura en la región de Libertad, es bastante. Claro, y sobre todo que la mayoría de los que trabajamos ahí son jóvenes, ¿no? Mira, pues son gente, una nueva generación, un nuevo aire. De vanguardia literaria. Eso, sobre todo eso, ¿no? Y que tratan de mostrar algo distinto a veces, ¿no? Algo muy acorde ya a otras generaciones, ¿no? Mostrar siempre las generaciones nuevas tratan de romper, ¿no? Sí. A veces como el pasado, pero más que romper, yo creo que hay también mucha influencia, pero a la vez poniéndole un poco de lo nuestro, ¿no? Mira, pues. De esta época. Bueno, la hora nos ha ganado, Gonzalo. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, amigos de El Rincón de Víctor Hugo. Ha sido un espacio interesante, conversando con Gonzalo de Rosario, nos ha dado sus impresiones sobre la literatura, hemos conversado de poesía, de cine, de música, de Vallejo sobre todo. De Vallejo. ¿No? Veo que es un apasionado de Vallejo. Sí, ¿Quién no lo es? ¿Quién no lo es? Todo trujillano. Y también de los contrafácticos, ¿no? Contra la historia del Perú, que fue un libro interesante que se publicitó y se publicó hace ya en el mes de julio, me parece, pero que se ha presentado el día viernes a las 4 de la tarde en el auditorio del pabellón E de Derecho. Amigos, muchas gracias. Nos oímos y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Gracias.